Hoy el tema que vamos a ver es la comunicación como medio de revelación. Y yo quiero que vayamos por favor a Éxodo 3. Y vamos a ver un tema bien bonito de un llamado de un siervo. ¿Y qué es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros? ¿Cuál es el plan de Dios para ti y para las futuras generaciones que van a venir? Por eso no se te olvide, la comunicación como medio de revelación. Y eso tiene mucho que ver con una relación, y aquí vamos a entenderlo a través de Moisés. Vamos a aprender a entender, a comprender cómo es el proceso de un hombre de Dios. Cómo los antepasados tenían una relación tan directa con Dios, que eso es lo que el Padre está esperando de nosotros para nuestro tiempo. Porque lo que está enseñando es para esta generación, para nuestro tiempo y para tu vida como persona. Éxodo 3. Vamos a empezarlo a leer desde el 1 hasta el 8-9. Dice: Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Yetro, que era sacerdote de Madián. Un día Moisés llevó las ovejas por el desierto y llegó hasta la montaña de Yahweh, que se llama Oref. Allí se le apareció en medio de un arbusto o una zarza que ardía en llamas a Moisés. Y le sorprendió ver el arbusto que estaba en llamas, pero no se quemaba, y dijo: qué extraño, voy a ver por qué no se quema esa zarza o ese arbusto. Cuando Yahweh vio a Moisés que se acercaba, le dijo: detente, Moisés. Y Moisés le contestó: ¿qué pasa, Adonai? Y Yahweh le dijo: no te acerques más, quítate las sandalias, porque estás en mi presencia. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Elohim o el Eloha. Yo soy el Elohim de Abraham, yo soy el Elohim de Isaac, yo soy el Elohim de Jacob, y yo soy el Elohim de las matriarcas. Al oír esto, Moisés no se atrevió a mirar a Yahweh y se tapó la cara. Pero Yahweh siguió diciéndole: yo sé, mire lo que dice, yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho, porque los egipcios lo han esclavizado. También he escuchado sus clamor, su lamento, sus gritos, pidiendo ayuda, y he visto que sus capataces los maltratan mucho. Por eso he venido a librarlos del poder egipcio, y los voy a llevar a una región muy grande y rica, tan rica que siempre hay abundancia de alimentos, y es Canaán, país donde viven muchos pueblos que no me conocen. Así que prepárate, pues voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto, para que saques de ese país a mi pueblo. Y Moisés contestó: ¿a quién soy yo para ir antes a decirle: voy a sacar de aquí a los israelitas? Y Yahweh le dijo: Moisés, yo estaré contigo en todo momento, y para que sepas que yo soy quien te envía, voy a darte una señal después de que hayas sacado a los israelitas. Todos ustedes me adorarán en este mismo lugar. Y Moisés respondió: pero si voy y les digo a los israelitas: nuestro Elohim, es decir, el Dios de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob y el Elohim de las matriarcas, me ha enviado a libertarlos, y seguramente van a decirme: a ver, dinos cómo se llama. Y entonces, ¿qué les voy a responder? Y en el 14 dice: Elohim dijo a Moshe: Asher Hiye, yo soy, seré. Añadió: aquí está lo que a los hijos de Israel, el Elohim, el yo soy, seré, me ha enviado a ustedes. En el 15 dice: Elohim además dijo a Moisés: Yuhei Baihei, el Elohim de tus padres, Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob y el Elohim de las matriarcas, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial de generación en generación. Bueno, entonces estamos entendiendo un tema que el contexto de la introducción es la comunicación como medio de revelación. Y aquí tenemos que entender que la comunicación como medio para dar a conocer la revelación de Yahweh, el objetivo fue descubrir elementos en el actuar de Yahweh. Quien se vale de la comunicación para revelarse qué elementos narrativos encontramos en este capítulo 3, del versículo 12 en adelante, como medio de revelación divina. Y entonces, en este marco del enfoque praxeológico, ¿y qué significa el enfoque praxeológico? Es una metodología
que busca estudiar la estructura lógica de la acción humana. Démonos cuenta que lo primero que el Padre empieza a hacer en Moisés es llamarlo. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Moisés al ver una zarza ardiendo? O sea, nunca yo había experimentado esto, dice Moisés. Nunca lo había visto, nunca lo había experimentado. Entonces, la praxeología es la metodología que busca estudiar la estructura lógica de la acción humana. Entonces, pongámonos a pensar cuál fue la acción humana que Moisés tomó o cuál fue la posición de la que él adquirió. Y aquí tenemos que mirar que la acción transformadora en que se intervienen sus etapas, ¿cuál fueron en Moisés? Lo primero que él hizo ver, juzgar. Lo que hizo Moisés fue ver, juzgar, actuar en una devoción creativa. Y es el análisis realizado que permitió identificar las acciones de Yahweh para darse a conocer. Y por ende se tiene un Elohim que ve la opresión de su pueblo. Este ver no solo lleva a la reflexión, sino que lo capacita para hacer un juicio valorativo. Y aquí entendemos un Elohim que oye los clamores de su pueblo, que es tal el dolor, que expresan que se hace necesario dar una respuesta, donde Yahweh entra en la historia, donde un Elohim que trabaja a favor de su pueblo, y es así un Elohim llamado a servir a la humanidad. Finalmente, un Elohim de pacto adquiere un compromiso con su pueblo. Es un Elohim que antes de darse a conocer hace lo mismo que hizo Moisés. Se acerca, ve, escucha y responde de acuerdo a la necesidad. Miren lo que hizo Yahweh con todo lo que estaba aconteciendo. Y esta misma acción también la hizo Moisés de la misma manera. Se acerca, ve, escucha, responde de acuerdo a la necesidad. Y es así como Yahweh comunica su revelación. Y dichos elementos son presentados como un prototipo para el mensajero, quien comunica la revelación. Estos hallazgos muestran cómo Elohim se inclina a favor de los débiles y sugiere que al igual que él debemos intervenir las realidades de nuestro entorno para que como instrumento de comunicación de la revelación logremos primero en nosotros y luego en los más vulnerados. Notemos algo. Cuando hay una necesidad en una nación, en un pueblo, en un lugar, pero estamos hablando en este momento de Israel, lo primero que el Padre llama es a Moisés para prepararlo, para enseñarlo, para capacitarle. Se acerca, ve, escucha y responde de acuerdo a la necesidad. Entonces miramos que el llamado primero fue Moisés, viendo toda la necesidad, para que después Moisés, comprendiendo el llamado, pudiera ir a los vulnerados. Dios no va a mandar a una persona sin primero no revelársele y mostrarle la necesidad de lo que está aconteciendo en tal lugar, en tal nación o en tal pueblo. Entonces, aquí entendemos que en medio de la zarza, Yahweh empieza a darle unas instrucciones. Dice, he visto y he escuchado la aflicción de mi pueblo. Dense cuenta que hubo un acercamiento. En ese momento lo mismo responde Moisés. Se acerca, ve, escucha y responde, de acuerdo a la necesidad. Entonces, cuando Dios hace un llamado directo con una persona, porque una cosa es cuando te llaman a través de una predicación. ¿Sí? Cuando uno ve en los altares el llamado supuestamente ellos dicen el llamado de Dios. Muchos llegan al altar, pero la pregunta es, ¿el llamado depende del hombre o del mismo Dios? Del mismo Dios, ¿sí? Porque uno escucha iglesias donde hacen cientos de llamados, pero uno dice, con el tiempo todos esos pues apartaron. ¿Qué pasó si hicieron una oración de fe? ¿Y dónde quedaron todos ellos? ¿Quién los llamó? La pregunta es, ¿lo llamó el hombre? No lo llamó Dios. ¿Por qué? Porque todo llamado directo de Dios es de acuerdo a una necesidad. Y la primera necesidad que Dios empieza a ver es la necesidad tuya, personal, de lo que está alrededor tuyo, de tu familia y el propósito que tiene contigo, para prepararte para que después vayas a los más vulnerados. Y una respuesta de seguimiento de una devolución creativa para llegar a la plenitud de la revelación hecha por el Padre. Entonces vamos a entender a través de este estudio comunicación, revelación, ver, juzgar, actuar y devolución creativa.
Al abordar la acción de Yahweh en el mundo desde los inicios de la creación, se ve cómo Él en su infinito amor ha querido colmar al hombre con toda clase de bienes materiales y espirituales. Para ello utiliza diversas maneras de entablar comunicación con el hombre. Cuando se habla de la revelación o manifestación de Yahweh como revelación, lo que se busca decir es que Yahweh se comunica y relaciona permanentemente con el ser humano, tal como lo dice o se da a conocer al Elohim que antes estaba oculto. Es decir, el velo que anteriormente impedía ver ha sido quitado, para que viendo se crea, para que creyendo se conozca a Yahweh, y por consiguiente ser cumplidores de su voluntad. De tal modo que transmitiendo al pueblo su palabra, no se encuentre límite alguno en la comunicación entre Yahweh y el hombre, puesto que no se puede poner límite alguno a la comunicabilidad de Yahweh, puesto que el existir como hombres inicia con una relación y se hace necesario la comunicación. Y esta comunicación es mediante y se decide por optar por un ser semejante. Pues no solo se conoce a alguien, sino que ese alguien transmite ideas de pensamientos y planes. Y Yahweh decidió transmitir su salvación a través de la comunicación que tuvo con Moisés. Y en general con todos los hombres mencionados en las Escrituras. Entonces, dése cuenta, llama a Yahweh a Moisés, le muestra la necesidad del pueblo. Pero dése cuenta que Moisés tuvo que vivir un tiempo de preparación, casi 40 años. 40 años de preparación en un territorio llamado Madián, pastoreando ovejas. Y no es casualidad que él era pastor de ovejas, como enseñándole al Padre: lo que yo estoy haciendo contigo a través de estos animalitos, es lo que a futuro yo voy a hacer contigo a través de un pueblo. Entonces, a veces indirectamente el Padre nos permite situaciones en el mundo antes de ser llamados a un propósito o a una misión. Y una vez se pregunta, ¿en Dios hay casualidades? No, en Dios no hay casualidades. En Dios hay propósitos. Lo primero que Dios empieza a formar y a establecer antes de llamarte es que el carácter. Él empieza a establecer el carácter. ¿Me regala un poquito, papá? Él empieza a establecer el carácter. ¿Para qué? Para después usarte a ti como un instrumento de salvación. Y si miramos en general con todos los hombres mencionados en las Escrituras y con todos los hombres de la Biblia, este hecho al ser realizado demuestra el amor a alguien. En este caso Yahweh se refleja el amor por la humanidad. Por tal razón la acción de Yahweh es una emigración del corazón. Y amar se vuelve un acto de vivir en el amado. Amar se vuelve un acto de vivir en el amado. ¿Quién amó primero? ¿Yahweh nos amó primero o nosotros lo amamos primero a Él? Exacto. Entonces, como Él nos amó a nosotros primero, Él nos enseña ese acto de amor y de compasión por los más necesitados. No es lógico que Dios envíe a alguien en el cual todavía Dios no le haya establecido y le haya transmitido su amor. Por eso lo primero que Dios empieza a establecer en la vida de nosotros, ¿qué es? La palabra amor. Porque si no hay amor, usted no va a aceptar el llamado. No va a estar preparado en ningún asunto de esos. Ni va a poder entender para qué fue escogido. Sino simplemente va a ser una persona sentada en este lugar que no va a entender para qué fue escogido ni para qué fue llamado. Y démonos cuenta que cuando dice que la comunicación como medio de revelación, ahí vamos a entender unos puntos que una cosa, y eso lo enseñaba yo anoche en el Shabbat, una cosa es enseñar escrituras, una cosa es hablar de Yahweh y otra cosa es hablar con Yahweh. Y aquí estamos viendo un hombre que empezó a hablar ¿con quién? Con Yahweh. O sea, una cosa, el mundo está lleno de predicadores, pero si uno se preguntara, venga un momento, si el mundo está hablando con Dios y Dios habla directamente con ellos, ¿por qué ellos no han llegado a las verdades de todas las cosas? No es lógico que alguien que me venga a mí a decir, un ejemplo, si alguien a mí me viene a decir, venga, yo hablo con Dios y es un mahometano, venga, ¿dónde dejó Dios establecido ese tipo de religión? Si alguien me dice que habla con Dios, ¿cómo me va a decir que es un católico? Si se supone que Dios es un espíritu de verdad y Él nos guiará toda verdad. Y así sucesivamente con cualquier tipo de religiones. Entonces no es lógico que alguien me venga a decir que está teniendo una relación ya hablando con Dios, cuando sus acciones que está haciendo no van conforme a lo que Dios le está hablando.
¿Sí? Y aquí lo que estamos aprendiendo es que cuando Yahweh llama a Moisés, le dice algo. He escuchado el clamor de mi pueblo. He escuchado la angustia de mi pueblo. Moisés, escucha lo que te voy a decir. Necesito que tú te prepares porque contigo y como instrumento de revelación te voy a usar para que vayas y te presentes ante Faraón como voz de Elohim. Porque él dijo, bueno, si me preguntan, ¿de parte de quién yo voy? Entonces Yahweh ahí fue donde le transmitió y le dio su nombre a conocer. En la Biblia 2 hombres pudieron experimentar eso. ¿Quiénes fueron? Job experimentó porque él conocía al Shaddai o al Elohim, como lo conocían los patriarcas. Pero después de que dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, es cuando conoció el nombre personal de Yahweh. Cuando Moisés dice también lo mismo, si me preguntan en Éxodo 3:14, ¿de parte de quién voy? Yo soy Seré. You, hey, by hey. Porque es que usted no puede usted no puede ir a un lugar a llevar un mensaje si usted no va con el nombre propio del que lo envió. Es ilógico. Usted no puede ir y decir, es que a mí me envió el Dios Pepinito o el Dios Sutanito. No es lógico. Porque si Dios te llama a ti como instrumento, Él a ti no te va a encubrir el nombre de Él. Él te va a decir, el nombre mío es este. Y con este nombre tú vas a ir y te vas a presentar ante Faraón. Para que entienda de parte de quién tú vas. La carta de presentación de Moisés fue el nombre propio del Eterno. Y démonos cuenta que este Faraón, más adelante en otros textos, dice, ese nombre yo no lo conozco. Entre todos los dioses que hay en Egipto, que eran más de 2500, dice, ese nombre no lo tengo escrito en mi libro. Entonces démonos cuenta que así está en este momento el mundo. En este momento el mundo está en tal situación presente que todavía no conocen el nombre de Yahweh. Y si lo conocen, lo ignoran o no lo quieren saber. Entonces Yahweh decidió transmitir su salvación a través de la comunicación que tuvo con Moisés y en general con todos los hombres mencionados de las Escrituras y con todos los hombres de la Biblia. Este hecho, al ser realizado, demuestra el amor a alguien y en este caso se refleja el amor por la humanidad. Por tal razón, la acción de Yahweh es una emigración del corazón. Y amar se vuelve un acto de vivir en el amado. Es optar por un semejante en la confrontación de dos libertades. Es interiorizar que mediante el reconocimiento del otro se llega a la voluntad revelada por Yahweh. Es por eso que lo divino es el atributo mayor de la experiencia. Y lo divino no se confunde con la acción de la criatura. No se realiza con ella, tampoco se contrapone. Al contrario, hay una indisoluble unidad, de tal manera se expone la importancia de aprender las acciones que Yahweh realiza y revela el interior del hombre, del mundo y de la historia para comunicarle su ser dinámico y evolutivo. Y Yahweh decide entrar en la historia del hombre y empezar a mostrarse. ¿Y cómo se da a conocer en la vida cotidiana de este? Yahweh mira hacia su pueblo y hace un llamado. En el versículo 4, Moisés, Moisés. Seguido el llamado analiza el contexto de lo que acontece a su pueblo. A este punto no hay una respuesta inmediata, sino todo un proceso de asimilación de la realidad. Sino un proceso de asimilación de toda la realidad. Yo le hago una pregunta, si Dios a usted lo llama directo, ¿sí? No a través como veníamos en costumbre, llamados al altar, no. Sino Dios a usted le hace un llamado directo donde usted le empieza a Dios mismo a hablar. Una cosa es que le hable el hombre, pero otra cosa es que a usted le hable Dios y le diga, venga, necesito que tú cumplas esta misión. Entonces, ¿cuál es el proceso del hombre para asimilar lo que Dios le está hablando? No es fácil, hermano. Nadie puede asimilar la voz de Dios. Y el que me venga a decir eso es un mentiroso. Porque para asimilar la voz de Dios hay que morir a muchas cosas. Dios no le va a hablar a alguien que no esté preparado para entregarlo todo por el todo. Por eso a veces cometemos grandes errores de decir, yo estoy preparado, yo estoy dispuesto a todo lo que Dios me diga. Miren, nunca se atreva usted a jugar, a decir o a probar a Dios en esos procesos. Nunca lo haga de juego. ¿Sabe por qué? Porque los procesos de Dios duelen. Duelen. Y lo pudimos saber, lo estudiábamos anoche con el llamado de Job. En el libro de Job pudimos entender que Dios era un hombre justo y sin hacer nada, el Padre lo quiso procesar para promoverlo a unas cosas mayores. Démonos cuenta. Y dice, ¿no has visto a mi siervo Job justo? Listo, estamos analizando. Aquí en este momento Moisés no era justo en nada. En nada era justo porque pues él era un pagano. ¿Sí? Y llega ya el Padre y lo llama y le dice, Moisés, Moisés,
Y él, pues, heme aquí, se acerca a la zarza, empieza a discernir en un proceso de asimilación de la realidad, porque los seres humanos no estamos acostumbrados a ver lo sobrenatural. No estamos, porque somos tan naturales que donde veamos algo sobrenatural, una de las dos, o se nos para el corazón o salimos corriendo. Son dos cosas que pueden suceder si no estamos preparados para un llamado de Dios. Y en este caso, un proceso de asimilación de la realidad, a esta altura, se esperaría que Yahweh, en lugar de hablar, empezara a actuar. Sin embargo, lo que sugiere entrar en acción es precisamente el oído. Miren lo que dice Yahweh. He escuchado el clamor ante sus opresores. Es lo primero que el Padre está diciéndole a Moisés. Miren, yo he empezado a escuchar el clamor de los opresores. Por eso es importante permitir al Señor que, al igual que hizo con Moisés, entre en el interior de tal modo que, irrumpiendo en la vida del hombre, éste sea interrogado en su forma de actuar y pensar. Puesto que la manera en que el narrador se expone esta situación deja suponer una crisis en Israel. Y este desequilibrio es lo que desencadena la acción del relato narrado, dado que la opresión ejercida por los egipcios es la que lleva a que el pueblo gima ante Yahweh. El propósito de salvar al pueblo era que aprendieran no hablar de Yahweh, porque todos se quedaron en esa parte, sino hablar con Yahweh. ¿En qué sentido? Cuando Yahweh va y se manifiesta a través de la movida de Moisés, Moisés no solamente fue a hablar de Yahweh, a llevarles la palabra de libertad, sino que el anhelo de Moisés era que el pueblo hablara con Yahweh, no que escucharan la voz de Yahweh, porque todos decían el Yahweh de Abraham, el Yahweh de Isaac, el Yahweh de Jacob, el Yahweh de las matriarcas. Ese es el que nos va a libertar. ¿Y sabe qué? La mayoría todos se quedaron ahí. Los únicos que pudieron hablar directamente, boca a boca, con Yahweh, Josué, Caleb, Moisés. Y por ahí, góticas con Aarón. Porque él entraba al lugar santísimo. Pero démonos cuenta que palabras directas y reveladas fueron sobre la vida de Moisés. Palabras directas y reveladas sobre Josué y sobre Caleb. Por eso ellos tenían un espíritu diferente. Ellos entendieron el llamado y veían la necesidad del pueblo. Entonces yo te hago una pregunta en base a este punto. Cuando Dios me habla y yo le hablo y le contesto a Él, porque es que hay gente que dice, eso es extraño que Dios hable y que Dios me responda y que yo le conteste y que se entable una conversación. Pues yo les voy a decir, así opera Dios. Y esa es la manera. Y una manera, como testimonio se los voy a decir. Hace alrededor en el año 2012, a mí no se me olvida, venía yo de trotar, eran las 8 de la mañana, y empezó a hablarme Yahweh. Me decía, me cansé de él. Y yo, Señor, ¿te cansaste de mí? No, de fulanito. Así me dijo, me cansé de fulanito. Y yo dije, ¿por qué, Señor? Tal cual. ¿Y por qué, Señor? Porque he visto que Él está haciendo esto en medio de la congregación. Y sobre Él hay estos espíritus. Pero confía, yo lo voy a confundir. Y yo dije, uy, tremendo. Una conversación de tú a tú. Y efectivamente, el día de esa reunión, el Padre, tal cual como me lo había hablado 7 días antes, ocurrió esa situación. Entonces démonos cuenta que cuando hay una comunicación, hay una revelación. Y cuando hay revelación, hay dirección. Y alguno dirá, pues yo quiero eso. Pues usted lo quiere, muera la carne, mijo. Muera, porque si no mueres, no puede hablar Yahweh. Yahweh no puede hablar en un corazón que esté preocupado en 2 mundos y en 2 asuntos. El mundo de Dios y el mundo secular. Si tú estás preparado para escuchar la voz de Dios, si tú estás preparado para morir a todo, estoy diciendo a todo, prepárate porque Dios te va a hablar. Antes, Dios no te va a hablar. La mayoría de los hombres de la Biblia, todos renunciaron a lo que tenían y a lo que eran. A todo. Ellos no se pusieron a cuestionar ni a negociar con Dios nada. Y aquí estamos mirando un Moisés que no negoció, sino simplemente dijo, si yo voy, y me preguntan de parte de quién voy. Él no se puso a decir, es que yo voy a dejar el ganado. Él no se puso a cuestionar todo su prosperidad o lo que dependía de su estabilidad. Él no se puso a hablar de eso. Él simplemente se acercó, analizó y se puso a escuchar lo que Yahweh dice. He escuchado el clamor de entre sus opresores. Miren lo que le dice. He escuchado el clamor de sus opresores. Y lo pone entonces en 2 situaciones a Moisés. Actuar y también pensar. Porque si Dios te llama a ti y te da una respuesta y una voz de algo que tienes que hacer,
Tú no te puedes quedar solamente actuando ni pensando, hay que empezar a accionar para lo que fuiste llamado. Y aquí estamos mirando que Yahweh le está hablando a Moisés de una crisis en Israel, de un propósito en el cual el pueblo está gimiendo. Y el propósito de salvar al pueblo era que aprendieran no hablar de Yahweh, porque todos se quedaron en esa parte, sino hablar con Yahweh. Moisés y todos los hombres de las Escrituras, como personajes secundarios, representan a Yahweh ante el pueblo. Nosotros como personas secundarias, porque el primero es Yahweh, nosotros somos la parte secundaria, nosotros somos el reflejo de Yahweh para ir a comunicarle un mensaje o una palabra a alguien. ¿Sí ven? Entonces démonos cuenta que como ser secundario ante Yahweh y ante el pueblo, se vuelve instrumento de Yahweh para guiar a la nación que se encuentra en un estado de esclavitud, como profeta y mediador y como un comunicador de la salvación que Yahweh tiene para ellos. Por tanto, es Yahweh mismo quien guía a Moisés y tiene una misión que cumplir, lo que hace que esté en permanente diálogo, no solo con su creador, sino con el pueblo que Yahweh ha escogido como su heredad. Entonces démonos cuenta, en este tiempo y en este momento hasta el día de hoy, si lo podemos analizar, y hemos hablado de muchos temas en cuanto al Padre, pero yo quiero centrarme en este tema hoy específico. ¿Por qué? Porque si no entendemos o no comprendemos lo que es llevar una relación con Dios como medio de comunicación para que haya una revelación, simplemente vamos a ser unos religiosos caminando en medio de una comunidad, sin entender la dirección para dónde vamos. Y eso sería muy triste, uno estar hablando de un Yahweh que a la final no estamos entendiendo para dónde nos quiere llevar con todo esto. ¿Cuál es el propósito de estar en este lugar? Pues el propósito es que ustedes aprendan a hablar con Yahweh. No solamente escuchar un mensaje, sino que cada uno de ustedes se acerque a hablar con Él. Porque alguno dirá, no, pero es que yo he escuchado, yo he entendido, es que yo pienso, porque el ser humano está lleno de tantos pensamientos que dice, es que yo cómo me acerco para hablar con Dios. Es más, ¿cómo yo sé que Dios me está hablando? Que no sea la voz de mi conciencia la que me habla, que no sea mi carne la que me habla. Porque a veces se cometen errores que uno dice, yo creí que me estaba hablando Dios. Y resulta que lo que le estaba hablando era la voz de su carne y su conciencia. Y se cometen errores. Y en medio de esos errores la gente opta, ¿por qué? Por decir la verdad, yo no sé ni cómo es la voz de Dios. ¿Les ha pasado o no? Claro, porque es que uno tiene que aprender a distinguir la voz de Yahweh y la voz de mi yo. Porque la voz de mi yo siempre va a decir, yo no quiero esforzarme, yo no me quiero desacomodar y yo no quiero que me muevan de aquí. Esa es la voz personal. La voz de Yahweh es, te tienes que desacomodar, te tienes que mover y tienes que hacer. Y tienes que renunciar, y tienes que morir, y tienes que entregar, y tienes que avanzar, tienes que prepararte, tienes que morir a tus emociones, tienes que morir a tus sentimientos débiles, tienes que morir a tus apegos, tienes que morir a muchas cosas que están a tu alrededor porque yo tengo un plan contigo personal. Y alguna vez yo hablaba con alguien que en un pasado le decía, ¿usted está dispuesto a morir aún en su propia familia, a renunciar por un llamado? Dijo, no, yo no soy capaz, yo no lo hago. Entonces démonos cuenta que una cosa es decir, yo lo hago, yo estoy preparado. Y otra cosa es usted tomar una acción y decir, listo, al fin y al cabo, pues nada me apega a este mundo. ¿Cierto? Porque al fin y al cabo, el final tuyo, ¿con quién va a ser? Exacto. El final de nosotros va a ser cara a cara con el Eterno. Pero mientras tanto, ¿cómo se mueven los sentimientos en nuestro corazón? ¿Los apegos a qué te llevan a ti? Sí, es muy fácil decir yo sigo a Dios. Es fácil decirlo, cualquiera lo puede decir. Pero viene la voz de Dios y te dice, listo, ya dijiste que estás preparado. Ahora te voy a poner a accionar y te voy a empezar a mover. Es más, te voy a quitar todo. Acuérdese lo que hizo con Job, para probarlo simplemente la justicia de él. Y Job en ese momento no tenía un llamado como lo tenía Moisés, para salvar un pueblo. En este caso estamos viendo un Moisés que está muriendo ¿a qué? A todo, por amor a un pueblo. Entonces dése cuenta que hoy en día la gente dice, yo busco la salvación mía y de mi familia, pero por los demás que cada uno se salve. Y eso se llama un egoísmo personal. Y cuando hay esos egoísmos personales, Yahweh no puede ejercer su llamado totalmente con esa persona, con ese hombre o con esa mujer, o con ese ministerio o con ese matrimonio.
Otra cosa que usted tiene que aprender en el caminar de Yahweh es ver la necesidad de los demás. Si usted no entiende y ve la necesidad de los demás, difícilmente el Padre le va a poder hablar a usted. Entonces estamos mirando que Yahweh mira a su pueblo que ha escogido como heredad. Pues como diría un sabio, refiriéndose al evangelio también de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dese cuenta que cuando Marcos, Mateo, Lucas y Juan hablan de Yeshua, hablan de una manera directa porque ellos hablaron boca a boca con el Mesías. Más tremendo aún, los discípulos hablaron boca a boca con el mismo Hijo de Dios. Y el mismo Hijo de Dios interactuaba con ellos las 24 horas. Dese cuenta, los primeros les costó hablar. Porque acuérdense cuando el pueblo de Israel, cuando se acercaron al monte de Sinaí a recibir la tabla de los mandamientos, dice que en medio de truenos y relámpagos se estaba recibiendo la Torá. Y el pueblo dijo, no Moisés, no, nosotros no estamos preparados. Ve tú y sé intermediario entre nosotros y Yahweh. Porque no estaban preparados. Y si nos damos cuenta, no estaban preparados porque más adelante quisieron un becerro. Vemos más adelante en el Evangelio hombres de Dios hablando con el Hijo de Dios, de boca a boca, preguntas, pensamientos, que no todos están escritos en los textos de Marcos, Lucas, Juan, que yo creo que lo que se hablaron fueron muchas cosas, como por ejemplo, yo me imagino a Pedro preguntándole, bueno, Yeshua, ¿y arriba cómo es todo? Explíquenos, porque es que nosotros aquí somos tan terrenales, cosas que no están escritas, pero eso pasó, porque yo creo que si usted ha estado en el tiempo como discípulo del maestro, yo creo que usted le habría preguntado, bueno, Yeshua, ¿y cómo es arriba? ¿Y cómo son los ángeles? ¿Y cómo es el trono de Dios? ¿Y cómo es la casa de Dios? ¿Y cómo son las calles de esto? ¿Eso es verdad o no? Entonces deje cuenta que él les empezó a hablar to face, boca a boca con ellos. Y ellos dirían, uy no, tremendo todo eso. Impresionante, ¿cierto? Pero pasémoslo a la época de nosotros y al tiempo presente. Nosotros simplemente nos valemos de lo que dicen unas escrituras porque de ahí no queremos avanzar más. ¿O sí? De ahí no avanzamos más, o sea, no avanzamos más del papel. Leemos desde Génesis hasta Apocalipsis y eso está muy bien. Pero a veces Dios quiere enseñarnos cosas personales, misterios personales, propósitos personales para cada uno de nosotros. Por ejemplo, Yahweh te dice, amado, yo deseo que en todo seas prosperado, como prospera tu alma. Entonces uno dice, bueno, Padre, pero ¿en qué me quieres prosperar? ¿En plata? No, te quiero prosperar en tu llamado. Eso es una prosperidad. Y uno, ¿hay plata? No, por un momento. Te voy a prosperar en tu llamado porque es que tengo algo especial contigo. El hecho de usted predicar de Yahweh hacia las almas que están vulnerables es parte de la prosperidad para su vida. ¿Por qué? Porque eso a usted lo está enriqueciendo espiritualmente. Usted está creciendo juntamente con Dios en la estatura. Pero alguien que no hace ese papel simplemente se queda siendo un enano espiritual. Y no va a crecer. Y no va a avanzar. Y lo más tremendo es que Dios no le puede depositar la confianza. Y si usted mira, cuando los discípulos andaban con Yeshua, Yeshua depositó la confianza en ellos para instruirlos y para formarlos. Para la postre decirles y soltarlos y decirles, vayan y prediquen. Dese cuenta una preparación para después ellos llevar una revelación. Y en este comportamiento de proceso que estamos viendo con Moisés, y aquí a través de estos textos, nos estamos dando cuenta que después de que estos discípulos fueron instruidos, vamos a ver una carta de Pedro en primera y segunda de Pedro de una revelación impresionante, que no se escucha en los evangelios, sino se escucha más adelante en las cartas que son cartas de profecía. Vemos a un Pedro que nos está revelando cosas impresionantes, pero ¿quién se las reveló? Se las reveló el mismo maestro. Entonces démonos cuenta, a veces queremos vivir una relación y una comunicación con Dios sin pagar un precio de lo que el Padre tiene preparado a futuro de nosotros. Entonces, como miramos en Marcos, Lucas, Juan y Mateo, estos transmitieron de palabra lo que habían visto, cumpliendo así una misión recibida de enseñar y predicar, como lo tuvo que hacer Moisés. Y más adelante vemos cómo le sucedió al pueblo de Israel en el Sinaí, y el pueblo no quiso escuchar a Yahweh, y por ende, mucho menos hablar con Yahweh. Y era necesario un plan escritural o bíblico de Yahweh para su pueblo. La fe personal es crucial y fundamental. La relación personal es más valiosa que el conocimiento doctrinal. Como dice un hebraísmo, es mejor conocer a Yahweh en todo el sentido que saber verdades y doctrinas sobre Yahweh. Todo conocimiento humano es temporal e incompleto, pero la fe trasciende el tiempo. ¿Sí ven? Es mejor conocer a Yahweh en el sentido que saber verdades y doctrinas sobre Yahweh. Y todo conocimiento humano es temporal e incompleto. Pero la fe
trasciende el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Y eso lo hablaba yo anoche. ¿Cuánta gente usted ha conocido apartada que predicaban? Muchas. De pronto en las iglesias donde usted estuvo, donde usted salió. Y es más, ellos se atreven a decir, la mayoría de apartados se atreven a decir que ellos dieron mensajes de Dios. Sí, pudieron haberlos dado, pero ellos nunca hablaron con Dios. Sí, nunca hablaron con Dios, porque si ahora, créame una cosa, el hecho de que Dios le hable a usted, y a mí me gusta llevar a la gente a pensar, el hecho que Dios le hable a usted y usted hable con Dios, ¿usted cree que usted se apartaría después de eso? No, nadie se apartaría, eso sería ilógico. Pero alguien que no ha vivido la experiencia con Dios, de una comunicación y de una revelación y de una intimidad, ¿qué cree que va a pasar a futuro? Se va a apartar. ¿Por qué? Porque no hubo o no hay una solidez. No hubo una solidez en cuanto a la comunicación y la relación con Dios. Por eso hoy en día nos estamos encontrando más con gente apartada que con gente apegada a la presencia de Dios. Eso está muy de moda ahora. Ahora se ve muy de moda la gente apartada. Dice, yo estuve en una iglesia, yo serví como líder, yo estuve en el grupo de alabanza, yo estuve en el grupo de danzas, etcétera, etcétera. Y usted se va a encontrar una cantidad de gente. Y son tan descarados que hablan del Dios que no se les reveló a ellos. No porque Dios no quisiera, sino porque ellos no lo permitieron. Y ahí yo quiero empezar a partir un punto de más para añadirle. Cuando hablamos que el conocimiento como parte de la revelación, porque el tema es ese, eso me llevaba a que tenemos que entrar a un plan escritural de muchas cosas del Padre para con su pueblo. Un propósito eterno con el Abacadosh. Y vamos a ver el plan de Yahweh a través de las escrituras como medio de revelación. ¿Ya? Primero lo hizo con Moisés, ¿sí? Utilizó un siervo para liberar a su pueblo, para llevarlo a una tierra prometida. Pero démonos cuenta que en el plan bíblico de Yahweh hay unos puntos que tenemos que entender. ¿Como cuáles? Que Dios tenía que transmitirle a los patriarcas y a las matriarcas, desde el principio. El plan bíblico a través de la medio de la comunicación y la revelación era que Yahweh creó los cielos y la tierra. Eso fue lo primero que el Padre empezó a hablar. Porque si yo le hago una pregunta, si estuviéramos en los tiempos antiguos, sin conocer a Dios y un Dios oculto, ¿usted qué hubiera dicho? Bueno, pero ¿quién creó todo esto? ¿Y por qué propósito yo estoy aquí si yo no sé ni cuál es mi origen y mi destino? Entonces el Padre lo que hizo a través de los patriarcas fue revelarle todo el conocimiento de lo que a futuro iba a ser con los descendientes del pueblo de Israel. Y dése cuenta que el plan bíblico de Yahweh, pues, lo primero que dice es, Yahweh creó los cielos y la tierra. Segundo plan bíblico, de la descendencia de Noé, elige un hombre de fe para hacer bendición a las naciones. ¿Y cuál es? A través de Abraham futuramente. La comunicación como medio de revelación. Abraham le comunica, su descendencia sería el pueblo de Israel. La comunicación como medio de revelación. Y Yahweh hace a Abraham una propuesta o una promesa. Génesis 12, versículo 2-3. Y dice, y haré de ti. Miren lo que le habla directo a Abraham. Estamos hablando de la comunicación como medio de revelación. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendigan. Y maldeciré a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Le dijo eso, pues ¿cómo cree usted que fue la reacción? De lo que estudiamos, hay un momento que Abraham se pone a cuestionar a Dios. Le dice, bueno, en el pensamiento que hay más adelante, dice, pero ¿cómo yo seré bendición si yo no tengo hijos? Y dése cuenta que estaba hablando con el mismo autor de todas las cosas. Y démonos cuenta que a veces la mente se nos bloquea en la manera de evaluar y pensar. Porque a veces somos tan pequeños en pensamiento que no conocemos el poder ilimitado de Dios. Ojo, nunca hemos podido entender el poder ilimitado. Y démonos cuenta que desafortunadamente en los tiempos presentes, en la mayoría de iglesias, le dan más protagonismo al enemigo que a la acción poderosa que lo que Dios puede hacer. Y eso es lo que desafortunadamente se nos encapsula. Y es algo que nosotros no podemos caer. ¿En qué sentido? En la mayoría de congregaciones religiosas, a veces le dan más protagonismo al enemigo que a la acción poderosa de Yahweh.
Yo a veces digo, no le paremos bolas, a veces se le da protagonismo al enemigo y al enemigo, del enemigo no sé de qué hablar. Yo poco hablo de eso. En mis 15, 16 años que yo llevo predicando, a mí ustedes nunca me escucharán diciendo, reprendemos. Yo qué reprender, porque yo sé quién soy en Dios. Y yo sé quién es Dios en el pueblo. ¿Sí ve? Pero cuando uno se pone cada 8 días a estar reprendiendo algo que uno sabe que ya Dios lo reprendió, porque nosotros tenemos una cobertura, tenemos protección. O sea, no es lógico yo estar reprendiendo. No es lógico yo cada 8 días estar reprendiendo algo que ya Dios por el poder de su presencia lo está ¿qué? Reprendiendo. Y eso es algo que tenemos que entender. Entonces, si yo no tengo... A ver, ¿usted se imagina uno reprendiendo al diablo cuando usted constantemente habla con Dios? ¿Es lógico o no es lógico? No le veo la lógica de yo estar hablando todos los días con Yahweh y llegar un fin de semana y empezar a reprender al patas. No es lógico porque yo sé quién soy en Yahweh. Y mi comunión y mi relación con Él me lleva a un punto de que, hombre, yo ya sé que llegamos a un lugar y cuando yo llego a ese lugar, yo ya sé quién viene conmigo. Y como yo ya sé quién viene conmigo, yo sé que en ese momento cuando yo estoy caminando en la presencia y bajo la gloria de Dios, pues los demonios tienen que retroceder y huir. ¿Ya? Ya muy diferente es una persona que llegue endemoniada que toque ministrarle liberación. Y ya eso es muy diferente. Pero otra cosa es usted cada momento estarle echando protagonismo por una enfermedad, por una acción, por una gripa, por una fiebre, como uno escuchaba anteriormente. O yo no sé si usted venía a esa costumbre, donde le daban gripa y reprendían la gripa, donde le daba fiebre y reprendían la fiebre. Donde yo llegué a escuchar cosas como, su nevera está dañada, pongan las manos en la nevera para que la nevera se arregle. Cosas estúpidas como esas, predicadas por estúpidos. Pero más estúpidos los que escuchaban. Esa es la palabra correcta. Porque es que el Padre, Dios no es un técnico de cosas de nevera ni cosas parecidas. El Padre, la tarea de Yahweh es ¿cuál? Restaurar nuestra alma. Y ese es el propósito de Él cuando se nos revela la vida de nosotros. Por eso Abraham le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldecirás y serás bendita en ti todas las naciones de la tierra. Y Yahweh confirma la promesa en Isaac. Génesis 26:3. Le dice a Isaac, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Mire cómo les habla directo a ellos. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Génesis 28:3-4. Y le dijo el Omnipotente, te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Yahweh dio a Abraham. Entonces el nombre de Israel fue dado a Jacob. Génesis 32:24-28. Y el varón le dijo, mire, una revelación directa. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Yahweh y con los hombres y has vencido. Entonces, si nosotros anhelamos la comunicación como medio de revelación, notemos algo en este texto, que Jacob tuvo que pelear su viejo hombre para renunciar y morir a su viejo hombre, para así mismo recibir una nueva identidad en Yahweh. Por eso le dice, ya no te llamarás más suplantador, sino te llamarás como Israel, porque has peleado con Yahweh y con los hombres. Entonces, si le transmitió esto a Jacob, que a la postre se llamaría Israel, esa palabra también viene para nosotros, porque nosotros somos remanente del pueblo de Israel. Entonces, como remanente del pueblo de Israel, todos tenemos que vivir un proceso. ¿Y cuál es el primer proceso que tenemos que vivir para un llamado? La lucha interna. Tenemos que morir a nuestro yo personal, a nuestra carnalidad, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a las contiendas, a las disensiones, a los celos, a los pleitos, etcétera. Todo lo que la carne se antepone con el espíritu. Si queremos escuchar al Padre. Por eso le dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Yahweh y con los hombres y has vencido. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Vencer. ¿Vencer qué? Tu lucha, tu vida, tu carnalidad, tus debilidades.
tu yo mismo. Si tú no vences tu yo mismo, tú no vas a poder ser instrumento para vencer las debilidades de los demás. Yo no puedo entrar a la vida de alguien si yo todavía no he penetrado en mi vida. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo entrar a las vidas vulnerables de otros si todavía yo no me he vulnerabilizado delante de Dios. Yo tengo que ser vulnerable delante de Dios. Dejar que Dios entre en mi vida para que Él tome todo el proceso de mi naturaleza, me desarraigue todo lo que hay dentro de mí para yo poder entrar a la vida de otro. Dese cuenta que Moisés tuvo que recibir ese proceso primero. Tuvo que ser vulnerado para ir a mirar la necesidad de una vulnerabilidad de un pueblo. Porque si no, Moisés no hubiera podido ir allá y no hubiera podido cumplir ese propósito. Ir y enfrentarse a un faraón, al rey más poderoso del mundo en ese momento, que eran los egipcios, eso no lo hacía cualquiera. Eso solamente lo podía hacer una persona que hubiera hablado con Dios directamente. Porque yo no me voy, a ver, un ejemplo, yo no me voy a ir a lanzar a hacer algo si Dios no me ha dicho a mí, vaya, hágalo. Yo no me voy a ir por mi propia carne como hoy en día muchos lo hacen. No, es que yo me voy porque la palabra dice, pero un momento, ya Dios le habló directamente, Dios le dijo, ve, así con palabra audible, ve y hazlo. No, pero es que la escritura dice, un momento, eso es muy dicho. La escritura dice, pero otra cosa es lo que Dios me está confirmando a través de la escritura. Dios tiene que hablar también. Porque si Dios no habla, la escritura no tiene poder en ese momento. Y sería una letra muerta. ¿Sí ven? ¿Me hago explicar? Si el Espíritu Santo no está, no se vivifica la palabra. Si el Espíritu Santo no está, no se vivifica la palabra. Si el Espíritu Santo está, la palabra cobra poder. Porque esa palabra que la estás leyendo, el Padre te está diciendo, mira, eso que tú estás leyendo, así con palabras textuales, eso que estás leyendo, eso es lo que yo quiero hacer contigo. Por eso vamos a seguir mirando. Dice que Jacob bendijo a José y a Efraín y a Manasés sus hijos, quienes fueron adoptados por Jacob como hijos. Génesis 48:5. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti, la tierra de Egipto míos son, como Rubén y Simeón serán míos. En Génesis 48:16 dice, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra, como peces en la tierra. Entonces aquí estamos mirando palabras de Yahweh directas. Aquí no es simplemente un sueño o una visión, son palabras directas. En Génesis 48, 19-20, vamos a ver una situación. José, pensando en una equivocación de su padre, le declaró que Manasés era el mayor, pero Jacob respondió con estas bendiciones. Génesis 48, 19-20. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y de su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel diciéndote, hágate Yahweh como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Entonces démonos cuenta que toda comunicación trae una revelación. Toda palabra que se habla con Dios no es una palabra presente, sino es una palabra futura. Dios no le va a hablar a usted algo, a ver, presente, ¿qué lógica tiene que le hable presente? No tiene nada que ver. O sea, lo tremendo es cuando Dios te habla a ti lo que va a ser a 5 y a 10 o a 15 años. Que una vez es, por eso es que hay gente que vive, desafortunadamente el pueblo religioso hoy en día anda diciendo, ¿y qué pasará futuramente? ¿Sí? O no le ha pasado, o de pronto usted lo ha pensado. O usted no es de pronto los que piensa, ¿y qué pasará el otro año? Hay gente que pregunta, hay gente que me ha preguntado, pastor, ¿y usted qué piensa del otro año? Venga, ¿y usted qué le ha dicho Dios del otro año? Dese cuenta que eso sucede porque desafortunadamente no hay relación con Dios. Y cuando no hay relación con Dios, no hay comunicación. Y eso sucede cuando usted está preocupado más en lo terrenal que en lo espiritual. Por eso yo cogía como ejemplo a ¿quién? A Moisés, para transmitirle lo que era un llamado, para ir a libertar un pueblo vulnerado. ¿Sí? De ahí empecé a moverme a través de la Biblia, porque el plan de la comunicación como medio de revelación es desde Génesis hasta Apocalipsis. Todos los hombres de Dios, todos, sin excepción, tuvieron revelación. Todos, aún las cartas proféticas más pequeñas, como los siervos más pequeños, como los más grandes.
Como para Dios no hay siervo pequeño ni grande, porque para Dios todo es igual. Lo que pasa es que la Septuaginta se encargaron de transmitir eso, profetas menores, profetas mayores, etc. Eso lo hizo el hombre. Pero para Dios no hay ni pequeños ni hay grandes. Todos son para Él de la misma manera hasta este momento y hasta este día. ¿Qué quiere decir eso? Que así como Dios transmitía sus mensajes a través de estos hombres, de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles y de todos los siervos que están en la Biblia, así el Padre lo está haciendo con nosotros. Porque es que el Padre no se quedó encerrado en unas escrituras. Ojo, el Padre no se quedó encerrado en las escrituras. Que ese es el gran error de muchos. Que estudian las escrituras, encapsulan las escrituras, pero no le dan vida a las escrituras. Una cosa es encapsular las escrituras y otra cosa es darle vida a las escrituras. ¿Y cómo se le da vida a las escrituras? A través del poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo estoy teniendo una relación con el Espíritu de Dios, cuando yo camino en la presencia y en lo sobrenatural, quiere decir que mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas, mi manera de ver los asuntos terrenales, no van a ser como todo mundo lo ve, naturalmente, no. Usted lo va a empezar a ver de la manera que Yahweh se lo estableció a Moisés. Por eso le decía, tú ve como boca mía, tú ve como ojos míos, ve como Elohim. Imagínense, la posición que Moisés tomó fue, ve como Elohim, ve como juez, para que le lleves palabras a Faraón y para que tú le digas de parte de quién vas. Tiempo presente, en nuestro tiempo, en nuestro siglo, como persona y como generación, el Padre te está usando a ti como boca de Dios, como ojo de Dios y como instrumento de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo, como está tan cerrado y cegado, ellos no pueden escuchar la voz de Dios, porque su corazón todavía, ¿cómo está? Cautivo, y sus ojos están velados. Entonces es necesario que tú, como instrumento de Dios, tú te levantes a llevar una comunicación de parte de Dios. Pero surge un punto y algo que está sucediendo hoy en día, que la gente está enfocando por rescatar a su familia, y a veces la familia no escucha, y se puede usted gastar 20, 30 años, llegó a viejita, y partió de este mundo, y no hizo nada, porque el propósito del enemigo es encapsularte, para que tú no te muevas, y avances al propósito tuyo. Y es algo que no nos podemos, ¿qué? Dígale al que está al lado suyo, entretener. Porque la mayor entretención que el enemigo usa, ¿cuál es? Tu familia, tus debilidades, tus problemas, tus necesidades, tu yo, tu egoísmo. Eso no deja que Dios te pueda promover a un llamado mucho mayor. Y analicemos algo. Dice que el pueblo de Israel permaneció 400 años. Pero fueron 400 años desde que nació Isaac. Comenzó la persecución. 400 años. En Éxodo 2, 23, 24 dice, y oyó Yahweh el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dese cuenta, él se acordó de lo que había hablado con ellos. Analice este punto. Si usted ha hablado con Dios, y este punto es tremendo, porque eso nos llevaba a una situación que nos pasó en el 2019 con mi esposa. En el 2019 nosotros dos estábamos juntos en un lugar. Y yo estaba pensando, llegamos a un lugar, estábamos caminando y llegamos a un bosque. Entonces yo estaba pensando en los asuntos de Dios. Y le dije, mi amor, estaba pensando en los asuntos de Dios de algo. Me dijo, yo tengo que decirte algo. ¿Yo qué? El Padre en este momento, dijo, el Padre en este momento me está hablando y nos está diciendo que por la fidelidad de ustedes, por haber renunciado a todo y haber muerto a todo, yo los guardaré hasta la vejez y no los dejaré ni los desampararé, por cuanto ustedes renunciaron a todo lo que tenían por servirme a mí. Y yo estaba pensando y Dios le estaba hablando a ella. Eso es una comunicación y una revelación con Dios. Y eso le tiene que suceder a usted si usted es un matrimonio y una pareja que camina en la voluntad de Dios. Si usted es una persona sola, pues bueno, es usted sola. Pero si usted es un matrimonio, tiene que estar recibiendo la misma ¿qué? La misma dirección del Padre. Porque es que es imposible que alguno diga, oiga, ¿por qué Dios le habla solo a usted y no me habla a mí? Sí, o sea, tiene que estar sucediendo algo ahí. Tiene que haber, si es un matrimonio, el matrimonio tiene que estar conectado con Dios. Por eso dice que cordén de tres, nadie los puede romper. Jeremías 31, 35, 37.
Yahweh le está diciendo, ¿hasta cuándo serían sus hijos? Eternamente. Porque eso se lo ha hablado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y se lo transmite a Jeremías. Entonces, cuando escuchamos el llamado a Jeremías es impresionante. Porque se cuenta que cada uno habló de manera directa con Dios. Usted va a la Biblia y escucha que cada uno dice, heme aquí. Aquí estoy. Heme aquí, aquí estoy. Etcétera. Entonces miramos en el contexto de Jeremías 31, 35, 37. Y miren lo que le dice Yahweh a Jeremías. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Yahweh, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Si faltaren estas leyes delante de mí, Yahweh también, la descendencia de Israel faltaría para no ser nación delante de mí eternamente. Entonces, este texto que le dio a Jeremías hace 2500 algo de años, este texto está cobrando vida ahorita, ahora y contigo. Ahorita, ahora y contigo. O sea, quiere decir que Yahweh sigue hablando. Él no se ha silenciado. Todavía hay una necesidad. Todavía hay un propósito. Todavía hay un llamado. Yahweh reconoció a Israel como su pueblo santo y especial. Deuteronomio 7:6. Mire lo que le dice a Moshe. Porque tú eres pueblo santo. Para Yahweh tu Elohim. Yahweh tu Elohim te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, si Yahweh está diciendo que tú eres un pueblo escogido especial, más que todos los que están sobre la tierra, quiere decir que el Padre te está hablando a ti algo. Y que como te está hablando a ti, algo tiene contigo, algo tiene con tu vida, y algo tiene con un propósito eterno. Porque es que acuerde que el llamado no es temporal, ni es permanente. Es que eterno. Entonces, como le servimos a un Dios eterno y a un Dios que habla, le servimos a un Dios eterno y a un Dios que habla, porque es que Yahweh no se ha silenciado, hermano. Yahweh habla. Y eso es lo que usted tiene que empezar a entender de hoy en adelante. El Padre habla, el Padre escucha, el Padre te responde. Porque es que hay gente que se pregunta, venga, ¿y uno le puede hacer preguntas a Yahweh? Claro. ¿Cuánto le han preguntado aquí cosas al Padre? Listo. Alcen la mano. Yo quiero hacer un experimento. Alcen la mano otra vez. ¿Quiénes han hablado con Yahweh y le han preguntado? Álcenla pero sin pena. Álcenla bien. Listo. Listo. Bueno. En medio de lo que Yahweh les ha hablado, les ha contestado, pero el punto es, ¿ustedes han tomado la determinación? Entonces, ¿cómo piensan que Dios les va a seguir hablando? Dios no le habla a alguien que no da el primer paso de obediencia. Dios no le habla a alguien si no da el primer paso de obediencia. No le va a seguir hablando, imposible. Es imposible que Dios le hable a alguien que no ha hecho el paso de obediencia con el primer llamado. Entonces usted no me venga a decir que Dios le está hablando cuando usted no está escuchando, no obedeciendo. Es imposible eso. Por eso hice un pequeño experimento. ¿Sí? Entonces, no me venga usted a decir es que Dios me está hablando cuando usted no ha dado el primer paso de obediencia. Lo primero que Dios le va a decir es como Abraham. Y miren lo que le dijo a Abraham. Mírate, obsérvate, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te enviaré. Pero primero le dice a Abraham, mírate y obsérvate, como estás no me sirven bien. Tienes que morir a tu idolatría, tienes que morir a tu paganismo, tienes que morir a tus falsas seguridades y te meteré al desierto porque tengo un propósito contigo. Todos experimentamos eso en la excepción. Todos lo experimentamos en este segundo éxodo. Entonces cuando Dios me llama, lo primero que me está llamando y me está diciendo es, muere a todo lo que tus falsas seguridades, muere a toda tu idolatría, muere a tu viejo hombre, muere a tu vieja naturaleza. Y pasémoslo con Job cuando tuvo que pelear para morir al viejo hombre. Entonces yo no puedo pretender avanzar y recibir una revelación de Dios sin antes yo haberlo entregado todo. Es imposible, porque Dios no puede usar un instrumento lleno de pecado, hermano. Dios no puede usar una persona que todavía tiene luchas y batallas personales. Dios no puede utilizar una persona que su vieja naturaleza todavía le sigue ganando. Dios no puede utilizar una persona que todavía sigue en sus debilidades pasionales. Dios no puede utilizar una persona que todavía tiene celos, contiendas, iras, divisiones.
¿Cómo Dios va a usar un instrumento de esos? Es ilógico. Por eso lo primero que Dios empieza a hacer, ¿qué es? Mírate y obsérvate. ¿Sí ven? A Moisés lo tuvo que procesar 40 años para llamarlo a un propósito. Al patriarca Abraham lo tuvo que sacar de su tierra, de Ur de los Caldeos. A Isaac le habló de una manera especial. A Jacob lo llevó a una lucha tremenda y personal, porque Jacob era un mentiroso, era un suplantador. Él tenía defectos habidos y por haber. Y el padre lo llevó a un punto de quiebre donde tuvo que tener una lucha personal. Porque si no hubiera habido esa pelea y esa lucha, el pueblo de Israel no hubiera sido bendecido, hermano. Porque lo que peleó Jacob fue por toda la descendencia que salieron de lo que, de la semilla de él. Para la postrera hoy en día, hablar de ellos todavía de una manera como si eso fuera ayer. Y nosotros como parte de las escrituras, porque nosotros somos parte de las escrituras, tenemos que seguir un legado. Porque si Abraham nos mirara en este momento, él diría, mira la descendencia, en el año 5780 y algo, cumpliendo el propósito del cual Dios me había hablado 5700 atrás. Y nosotros estamos recordando a Abraham como si fuera ayer, o si fuera hoy, cumpliendo el propósito por el cual fuimos llamados desde un principio. Entonces dése cuenta que la palabra tiene que estar, la comunicación y la revelación tiene que estar viva, como sucedió en los patriarcas y en las matriarcas. ¿Y cuál es la tarea de nosotros? Difundir el evangelio, llevar las buenas nuevas, como lo hizo Moisés para el pueblo de Israel, unas buenas nuevas de salvación, en medio de un pueblo donde estaban cautivos por 210 años, la mente de ellos estaba cauterizada, estaban acostumbrados y asimilados ya a ¿qué? A la esclavitud, y llega Moisés como boca de Yahweh y le dice, bueno, el Padre los va a libertar, prepárense y vamos a empezar a hacer el proceso, porque pronto va a venir la libertad y va a llegar la redención para nosotros. Y lo hizo, y todo lo que hemos estudiado en Éxodo. Pero pasémoslo en nuestro segundo Éxodo. Nosotros tenemos que hacer prácticamente muchas cosas parecidas, o casi que igual, como lo hicieron los ancestros. Es casi lo mismo. Y lo que el Padre primero tiene que empezar a hacer antes del llamado, ¿cuál es? Procesarte a ti. Él tiene que procesarte a ti, pero el punto ¿cuál es? Que usted no se puede quedar toda la vida en un proceso, hermano. Porque es que hay gente que todavía después de 10, 15 años todavía siguen procesados. ¿Usted no ha escuchado a la gente que dice todavía, y a mí me suena eso raro, es que todavía sigo en mi lucha? Es que todavía estoy tratando, y uno, venga, ¿cuánto hace que usted está tratando? ¿Cuánto hace que usted está militando con su debilidad? ¿Hasta cuándo usted va a dejar su debilidad para que usted pueda cumplir un llamado, para que Dios le pueda revelar lo mayor? Entonces deje cuenta que hay gente que camina por inercia en una comunidad. Hay una gente que camina por inercia, así como que yo voy cada chavá, recibo mensaje, pero bueno, el punto es, ¿a qué se está usted determinando con lo que Dios le quiere entregar a usted? ¿Cuál es el legado que usted quiere recibir de parte de Dios? Porque a veces cantamos temas que se cantaban antes cristianos. Heme aquí, envíame a mí, yo iré por aquellos que vagan sin ti, envíame a mí. Y resulta que yo soy un vago más en medio de todos ellos, porque yo todavía no he entendido para qué fui llamado. Soy parte de esos vagos espirituales, porque todavía no he comprendido para qué yo fui llamado. Y hasta que yo no entienda mi identidad, mi propósito y mi llamado, identidad, propósito y llamado, no voy a entender para qué fui llamado. Por eso en Deuteronomio dice, porque tú eres pueblo santo para Yahweh, el Elohim te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y analicemos, dice que lo llevó al desierto y en el Sinaí estableció un compromiso de bodas. Éxodo 19:5. Hablando Yahweh, ahora pues, si eres oído a mi voz y guardaré mi pacto, ustedes serán mi ¿qué? Especial tesoro. Estoy en Éxodo 19:5. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino. ¿De qué? Sacerdotes. ¿De qué más? Gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Dice Yahweh, estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Entonces, ya le está hablando a hijos. Le hago una pregunta. ¿Qué padre se niega a hablar con su hijo? Pero la respuesta, ¿qué hijo se niega a hablar con el padre? ¿Sí? El punto es que Dios nos quiere hablar. Muchas veces Dios nos está buscando para hablar, hermano.
Pero a veces las afanes del mundo y nuestras situaciones no permite que nosotros establezcamos una relación con Él. Porque a veces es difícil. Miren, este punto, hay dos puntos muy interesantes y son los puntos de lucha para yo acercarme a Dios. ¿Cuáles son? La acción y el pensar. Porque uno dice, bueno, pero hay gente que me dice, pero ¿yo cómo me acerco a Dios? Pues hablando, como usted está hablando conmigo. ¿Yo cómo me le acerco para hablarle al presidente? Pues busque la manera. Pues de alguna manera acérquesele a hablar. Y si usted mira a los discípulos cuando le estaban haciendo como cerco de seguridad a Yeshua, había un ciego, ¿cierto? Bartimeo. Y dice que él se abrió camino. Y en medio de abrirse ese camino, los discípulos, como había tanta algarabía, mucha bulla, y entonces llega Yeshua y dice, alguien me está llamando. Y que no, que ese es el bullicio de la gente también. No, alguien me está llamando. Hizo un alto y Bartimeo se mete en medio de todos ellos. Y dice que por causa de eso hubo una sanidad sobre la vida de él. Entonces yo le hago una pregunta, ¿será que Yahweh no está interesado en que tú lo estés llamando también a él? Porque él ya nos llamó. ¿Dónde me llamó? En Juan 3:16 me llamó. Él ya me llamó hace 2000 años. A través de su hijo me llamó. La pregunta es que todavía después de 2000 años muchos todavía no han entablado una conversación con él. Y qué bonito es cuando usted tiene una comunicación y una relación con el Espíritu Santo. ¿Saben por qué yo les digo esto? Porque cuando hay una comunión y se ha establecido una relación en medio de cualquier crisis o en medio de cualquier situación que usted esté viviendo, usted se va a sostener, hermano. ¿Qué nos sostiene a nosotros? Una palabra de Yahweh. ¿Se acuerda cuando el centurión con Yeshua, con una palabra tuya, bastará para sanar? Y se cuenta que ese centurión no era un hombre creyente 100%, pero como le escuchaba quién era Yeshua, le dijo, con una palabra tuya bastará para sanar, porque yo no soy digno de que entres en mi casa, pero nosotros ya somos hijos, o sea, ya el Padre entró a nuestra casa, el Padre entró a tu vida. 1 Corintios 6:19, o ignoran que el templo suyo, o el templo donde tú estás, o el cuerpo que tú tienes, es templo del Espíritu Santo. Entonces démonos cuenta, el sumo sacerdote se tenía que tomar un tiempo especial para entrar a hablar con Yahweh. Nosotros tenemos la puerta abierta las 24 horas del día. Ese centurión era romano. Sí, exactamente. Y Yeshua dice que él no haya visto tanta fe en Israel como... Deje cuenta. Ni aún los mismos compatriotas de Yeshua. Entonces, a veces, y dése cuenta que cuando empezamos las escrituras, Dios le empezó a hablar fue a puros gentiles y paganos. Si miramos con el texto de Job, fueron paganos, viviendo en una tierra que nada tenía que ver con el pacto. Y dése cuenta que el Padre empezó a establecer una relación con él. Y en los 42 capítulos vemos de oídas, te había oído, y al final le dice, ahora mis ojos te ven. Pero Dios tuvo que crear una situación. Y yo no creo que usted tenga que vivir una situación para decir de oídas, te había oído, ahora mis ojos te ven. No, Dios te entregó el Espíritu Santo. Y como portador tú del Espíritu Santo quiere decir que tú fuiste sellado para el día de ¿qué? De la redención. Y como fuimos escogidos, como lo hemos venido estudiando en Éxodo 19:5, ahora pues si eres oído a mi voz y guardaré mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro. Sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y ustedes serán un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Y gente qué? Gente apartada. Otro punto que viene para tener comunicación y revelación con Yahweh es que usted tiene que ser alguien ¿qué? Apartado. Dios no negocia con el pecado, dígale al que está al lado suyo. Porque el pecado se antepone ante la dirección de Dios. Es difícil, hermano. Cuando hay pecado de por medio es difícil que Dios hable. ¿Por qué? Porque es que el pecado hace que mi mente se cauterice y se cierre y no haya palabra de Yahweh. Y el plan de Dios para esta comunidad, para llamas de fuego y para todo el remanente de Israel es ese. ¿Darse qué? A conocer. ¿Cómo Dios quiere hablar con nosotros? De una manera personal. Yahweh entregó los 10 mandamientos escritos en piedra como ketubá o condiciones que la novia debía observar para mantener el compromiso. En el Sinaí aparece por primera vez la palabra cajal o congregación. ¿Y quiénes estaban en el Sinaí aceptando el compromiso? Se encontraba el pueblo de Israel, las 12 tribus, la casa de Israel, la casa de Judá
gentiles que habían salido de Egipto y las generaciones futuras de creyentes en Yahweh. ¿En dónde está eso? Deuteronomio 29, 10, 15. Por eso en Deuteronomio 29, 10 dice, ustedes todos están hoy en presencia de Yahweh, vuestro Elohim, los de cabeza de tribus, los ancianos, los oficiales, todos los varones de Israel, los niños, las mujeres, los extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta la leña hasta el que saca agua, para que entren en pacto que Yahweh tu Elohim y en juramento que Yahweh tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo, para que Él te sea a ti por Elohim de la manera que Él te ha dicho y como juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con ustedes hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con ustedes delante de Yahweh, nuestro Elohim, y con los que no están aquí hoy con nosotros, o sea, con nosotros futuros. Dese cuenta que en el Sinaí se hizo un pacto, aún con nosotros que no estábamos en ese tiempo en la que tú vas. Y esa confirmación, ¿quién la hizo? Yeshua, cuando renovó el contrato matrimonial que se había roto en el monte del Sinaí. Entonces nosotros, como parte de esa ketubá y ese contrato matrimonial, porque nosotros entramos a un contrato matrimonial con Yahweh y Yeshua, entonces le hago una pregunta: ¿cómo el Padre no va a querer hablar con nosotros? Y eso está en 1 Corintios 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos anduvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Yeshua. Levíticos 26, 43 al 46. Los desechó porque pecaron. Mire pues, dése cuenta que el pecado trae muchas veces que se deseche un pacto. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades por cuanto menospreciaron mis ordenanzas. Y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abandonaré para consumirlos. Invalidado mi pacto con ellos porque yo soy Yahweh, su Elohim. Y se confirma un nuevo pacto en Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Yahweh a su pueblo? De ninguna manera, habla el apóstol Pablo, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de Israel. Romanos 11:11, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Entonces, después de Salomón y como consecuencia de su pecado, Yahweh dividió a Israel en dos casas. Eso es donde está en Primera de Reyes 11:12. Una es la casa de Judá, formada por los descendientes de Judá, Benjamín y Leví, y la casa de Israel, formada por las 2 tribus restantes. Y miramos que a través de todo eso, a través de Yeshua, se unificaron los dos palos para hacer un solo pueblo. Por eso Yeshua dice, yo no vengo sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. A ellos es los que yo les quiero transmitir mi propósito y mi llamado que yo hice con Abraham, con Isaac y con Jacob. Entonces, algo que nosotros no podemos olvidar es el pacto que hizo con nuestros ¿qué? Con nuestros ancestros. Entonces surge otra pregunta: si le habló a ellos, ¿por qué no nos va a hablar a nosotros? Le hago una pregunta: ¿Abraham era templo del Espíritu Santo? ¿Jacob era templo del Espíritu Santo? ¿Les hablaba las 24 horas? Dice que Dios les hablaba de tiempo en tiempo. Y ahora nos está hablando ¿cómo? De tiempo completo. Y así hablándonos de tiempo completo, a veces decimos, ¿no nos queda qué? Tiempo. No nos queda tiempo. Primera de Oseas capítulo 1, versículo 10 al 11. Estamos viendo, acuérdense que Oseas tiene 14 capítulos donde está hablando de ¿qué? De una reconciliación. Ya muchos conocemos el contexto del libro de Oseas, ¿cierto?
Y si no lo conoce, estudie los 14 capítulos para que lo pueda comprender. ¿Por qué cuando estudiamos la Biblia y estudiamos todos los libros y lo que hemos venido leyendo hasta el momento para nosotros, por qué tenemos que leer muchas veces y recordar todo lo antiguo? Pues para entender que Dios a cada uno en su tiempo y en su generación y como persona les habló, ¿sí? Para poder entender nuestro tiempo presente. Porque es que a veces cuando leemos las Escrituras nos quedamos en lo que Dios le dijo a ellos. ¿Sí? A veces, por eso yo te decía, una cosa es cuando yo transmito Escrituras, una cosa es hablar yo de Yahweh. En este momento, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy hablando de Yahweh. Listo, hasta ahí todo está fácil. Obvio, porque lo puedo hacer yo, lo puedes hacer tú, lo puede hacer cualquiera. Pero el punto es que Dios diga, bueno, usted ya habló de mí, ahora yo quiero hablar contigo. ¿Sí? Estás hablando de mí, ahora yo quiero hablar contigo boca a boca. ¿Suena diferente? Claro, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque es tremendo cuando usted está transmitiendo un mensaje y usted le está enseñando a un pueblo. Si usted no tiene dirección con Dios, y si Dios a usted no le ha manifestado su revelación, y si usted no tiene una relación con Él, para usted va a ser muy difícil transmitir muchas cosas. ¿Sí? ¿Me hago explicar? Esto para mí lo que estamos enseñando es algo que es abierto a nuestra mente, ¿cierto? Y a nuestro entendimiento. Y uno lo empieza a enseñar y a manifestar. Pero el punto es que usted puede entender mucho la revelación de cada contexto, porque en medio de sus oraciones y en medio de sus estudios, Yahweh le ha enseñado cosas ocultas. La palabra es un ¿qué? La palabra es un manjar y un banquete de muchos tesoros, donde Dios al que está buscándolo y al lector le quiere revelar cosas ¿qué? Ocultas. Misterio de parte de Dios para los tiempos venideros. ¿Sí me hago explicar? Por ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita en este pleno siglo XXI, año 2022, tiempo greco-romano, la gente dice y trata de sacar y extraer temas que nada tienen que ver con lo que está pasando. Usted no ha visto, por ejemplo, ahorita la guerra de Rusia con Ucrania, fin del mundo, la tercera guerra mundial. Prepárense, Yeshua viene. Y empiezan a rebuscarse un poco, ¿no?, de textos, y sacan un versículo, y de ese versículo sacan un texto, y lo vuelven un pretexto. Y en las iglesias se lo comen redondito. Cuando el Padre a uno le enseña, venga, yo quiero que tú entiendas toda la plenitud de las Escrituras. Y en medio de la plenitud de las Escrituras yo te quiero dar a entender por qué estás viendo lo que estás viendo tus ojos ahora. ¿Por qué ahorita en este momento estamos viendo lo que está sucediendo con estos países? Entonces eso me lleva a analizar todo el contexto de cómo es el comportamiento del ser humano, cómo es la cultura del ser humano y qué se mueve detrás del ser humano cuando no tiene el temor a Dios. El hecho que esté sucediendo esto ahorita no quiere decir que Yahweh se va a levantar y va a decir, ya vengo por los escogidos. No, hermano. Eso no. Mateo 24 dice, y lo dijo de su boca misma a través de Yeshua, habrán guerras y rumores de guerras, enfermedades, pestes, hambruna, etcétera, etcétera. Y con todo eso, ¿qué dijo él al final? Bueno. Entonces démonos cuenta, pero el que no tiene a Dios se enloquece y llega y coge el pueblo y lo llena de terror. Y empiezan los hermanitos de esa iglesia, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y las hermanitas pentecostales, tremendo, hablando, peor. Entonces, démonos cuenta que es como Dios nos está acomodando en este tiempo y qué nos está enseñando. Por eso Él dice, por nada teman, por nada estén temerosos, por nada se angustien, ni se conturbe vuestro corazón. Él dijo, no se conturbe vuestro corazón. Entonces, ¿cuál es la seguridad que nosotros tenemos en Él? Pues estamos escuchando que ahorita se viene una economía mundial difícil, que todo se va a poner difícil por la máquina de la cebolla que la sacan de aquí, se va a poner cara por la guerra allá. Venga, ¿qué tiene que ver eso? Pero antes de haber guerra ya la papa salió. Exacto, entonces démonos cuenta, hay una guerra como un país que queda como a 20 horas y sube aquí la papa, la yuca que se cultiva en Boyacá. Y uno dice, ¿qué tiene que ver la guerra rusa con eso? Entonces, ¿sí ven la ignorancia? ¿Y cómo cogen al ser humano? Exacto, entonces el Padre nos habla y nos dice, venga, no caigan en los errores del sistema. Oseas, capítulo 1, versículo 10 al 11. Con todo esto serán números los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en lugar donde les fue dicho, ustedes no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra porque el día de Yerrel será grande. Y eso está confirmado en Juan 10, 16. También tengo otras ovejas
que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quiénes eran esas ovejas? Nosotros, que no estábamos en ese redil. Que antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Y Yahweh mismo le hará conocer la verdad. Oseas capítulo 2, versículo 14. Porque he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Miren lo que hace el Padre con el pueblo de Israel, pero también Él lo hace con las personas individualmente. Miren lo que Dios hace con alguien que tiene un llamado. Pero he aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y le hablaré ¿a dónde? Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puertas de esperanza. Allí cantarán como en los tiempos de su juventud, como en el día de la subida de la tierra de Egipto, con el cántico de María. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarán Ish, esposo, y nunca más me llamarás Baal, Señor, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán los nombres paganos. Entonces dice Oseas 11:12, me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Yahweh y el fiel con los santos. Por muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin sacrificio, sin efod, sin terafines. Pero después volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahweh su Elohim y a David su rey y temerán a Yahweh el fin de sus días. Oseas 3:4-5. Eso se cumplió con la venida de Yeshua. La casa de Israel, Efraín, desconocerá la Torá o ley. Oseas 8:11. Porque Efraín multiplicó altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Efraín en estos días son las religiones que todavía no están hablando boca a boca con Yahweh. Entonces uno se pregunta, si un ministro de Dios, de X o Y congregación, de X o Y membresía, me dice a mí que habla con Dios, que habla con Yahweh boca a boca y no cumple Torah, ¿será que está hablando boca a boca con Dios? De ninguna manera. Y eso es lo que yo quiero a través de esta comunicación como medio de revelación, partiendo de la enseñanza de Moisés para libertar a su pueblo, moviéndonos en una biopsia bíblica, o sea, en un esquema de morfología hebrea para llegar al presente. Es que yo no puedo comer de cuento, ni usted debe comer de cuento, que a un ministro que no cumple Torah o todo lo que está escrito en las escrituras, le hable Dios cuando él es incoherente con lo que está haciendo en su altar. Es incoherente para que usted de pronto no se deje impresionar. El punto aquí es que nosotros tenemos que examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Pero el Espíritu Santo nos dio la revelación y el discernimiento para ver qué es de Dios y qué no es de Dios. Eso es como si a ti te hicieran una invitación un domingo para congregarse el domingo, no más partiendo de ahí. Congregarse el domingo y usted se sienta y empieza a escuchar todo el principio de la adoración hasta lo que se predica y usted empieza a mirar a la luz de lo que el Padre nos quiso enseñar en un comienzo. Usted va a decir, todo lo que se está ejecutando aquí nada tiene que ver con el eterno. Entonces la pregunta es, ¿Dios les está hablando a ellos boca a boca? No, porque es que es ilógico y ese fue el punto de lucha más grande que yo tuve cuando yo entré a la restauración. Dije, si yo no hubiera permitido o si yo no hubiera pagado un precio con el Padre en un principio, no hubiéramos conocido la restauración. Porque Dios tiene que utilizar uno para llevar a un pueblo a la restauración. Y si ese uno no se levanta a pagar el precio, el pueblo no va a entender lo que es ser remanente de Israel. Si yo no me hubiera puesto a la tarea de buscar o a la búsqueda de todas las cosas que el Padre tenía destinadas para nosotros, yo creo que todavía seguiríamos en el cristianismo. Y estuviéramos diciendo, Cristo vive. Y estuviéramos diciendo que somos, que sí, sacando unos textos fuera de contextos y hablando de una doctrina totalmente errada e incorrecta. Entonces dése cuenta que el Padre, Él mira el corazón y la actitud del siervo para llamarlo, porque sabe que ese siervo está preparado para morir a todo. ¿Y sabe dónde se conoce un siervo cuando está preparado para morir a todo? Como un ejemplo. ¿Y por qué Dios por qué lo hace en el caso como lo hizo conmigo en ese momento? Porque habían dos pensamientos. Uno, o se acaba la iglesia cristiana. Dos, o empezamos a ser parte del pueblo de Israel. Estuve en dos pensamientos. Dos pensamientos en esta mente. Yo decía, Dios mío, ¿qué pasará si yo les digo a ellos que durante mucho tiempo estuvimos cerrados?
¿qué pueden pensar ellos de mí? ¿Qué pueden ellos pensar de mí cuando yo les diga, hay una verdad absoluta y total que Dios la reveló? ¿Qué pueden pensar de mí? Póngase usted en ese lugar que usted, muchos se llenan de miedo y dicen no. La mayoría de pastores, de pronto Dios les habló. Porque Dios a ninguno, a todos los ministros a nivel del mundo, Dios les habló el plan de la restauración como pueblo. Pero ¿qué hace que ellos no hayan escuchado este tema? La conveniencia. Porque ellos saben que se les puede venir todo al piso. Entonces deje cuenta que cuando Dios llama a un siervo para un servicio es porque el siervo está preparado para morir a todo. Yo en ese momento dije, si se acaba la iglesia, que se acabe, pero con mi esposa volvemos a comenzar. Pero lo que es yo y mi esposa, y si nos da familia, le serviremos al Elohim de Israel. Y nos pusimos a esa tarea y dimos el cambio, y pues claro, en ese cambio no fue fácil. El proceso de cambio no es fácil, porque es sacarle el software viejo y meterle el que era. Entonces no es fácil. Y eso era lo que Moisés quería hacer con el pueblo de Israel en Egipto, sacarles el software de la esclavitud para llevarlos a una tierra de bendición. En este momento la tarea de nosotros es sacar a todo el remanente que está metido en las religiones para llevarlos a una ¿qué? Verdad. Entonces nosotros somos comunicadores que Dios nos va a usar como medio de revelación. Porque si no hacemos eso, Efraín se va a morir sepultado, metido en sus dogmas y en sus tradiciones. Por eso en este Oseas 8:11, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar, les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas como cosa extraña. Y todavía la ley de Yahweh es cosa extraña en esos altares. Yahweh resucitará la casa de Israel después de 2 días. Eso está en Oseas 6:2. Se arrepentirá de su idolatría. Oseas 14:4-8. Hay una promesa de bendición y unidad para las 2 casas en el tiempo final. Oseas 4:5. Oseas 14:4-8 dice así: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano, se extenderán sus ramas y será su gloria como el olivo. Y perfumará como el Líbano, volverá y se sentará bajo su sombra, serán vivificados como trigo, florecerán como la vid, su olor será como el vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré. Yo seré a él como le haya verde. De mí será hallado su fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Yahweh son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Entonces démonos cuenta que Dios a quién le está hablando, a los justos, pero a los rebeldes, ¿qué va a hacer? Los quita. Entonces, si miramos tiempo presente, la mayor rebeldía, ¿cuál es? La mayor rebeldía es no escuchar los preceptos, los estatutos y los mandamientos que Yahweh dejó establecidos en un principio. Entonces yo no puedo pretender que Yahweh me hable a mí cuando yo primero no escucho y obedezco lo que Él me estableció primero. Por eso en el monte de Sinaí, Yahweh hizo algo tremendo. Dijo, yo les voy a hablar a ellos. ¿Y sabe cómo les habló? A través de los mandamientos. ¿Y cuál fue la reacción y la manera de ellos contestarle a Él? Con un becerro. ¿Cómo Dios está en este tiempo tratando de buscar gente para que lo escuchen? Pues Dios está entrando a las comunidades como lo hizo con nosotros en el cristianismo. Él entró y empezó a escoger a los de ¿qué? A los de corazón afable. No quiere decir que Yahweh tenga sección. Ojo, no. Él no tiene sección. Pero Él sí está buscando gente que tenga un corazón dispuesto para ser ¿qué? Moldeado. Y si usted es un corazón que va a ser moldeable, yo le digo algo hoy. Si su corazón está listo y preparado para ser moldeable, prepárese para lo que Dios va a hacer, porque va a ser mayor que lo que está haciendo en este momento contigo. Si tu corazón es moldeable, Dios lo va a hacer. Si tu corazón no es moldeable, te tengo una mala noticia. Te vas a quedar ahí y no te vas a mover. Pero si tu corazón es moldeable y estás dispuesto a escuchar a Yahweh en todo lo que Él quiere enseñarte, que tú razones y que tú pienses, entonces Yahweh va a promoverte a unas cosas mayores, hermano. Escuchaba yo en estos días, y de verdad que uno... escuchaba yo una congregación, es de por acá cerca, un pastor. Ellos vienen haciendo un estudio de las 12 tribus de Israel. Es un pastor por ahí, Cibate.
y decía que cada tribu, cada domingo están celebrando cada tribu. Pero da la casualidad que el domingo pasado o el antepasado lo escuché, el estudio sobre la casa de Judá. Y miren lo que él decía. Empezaron a hacer cánticos con trompeta, y etcétera, y todos ahí, al ritmo y tal, bueno. Y empezó a predicar: Judá, saca al león que hay en ti, sácalo, sácalo. Desafía a ese león, despierta al león que hay en ti. Porque Dios, Jehová, ha dicho que va a despertar el león que hay en ti. Y si estaba dormido, despiértalo. Y ese fue todo el tema de toda esa enseñanza durante 60 minutos. Y como comenzaron, terminaron. ¿Cómo creen que comenzaron y terminaron? En una borrachera espiritual que ni él sabía lo que estaba diciendo. Y él está haciendo un estudio de las 12 tribus de Israel. Y de cada una está sacando algo personalizado. Pero no está mirando el contexto de lo que el Padre quería transmitir. Entonces dése cuenta que Efraín, para él es cosa extraña, y está hablando algo que aún es extraño para ellos. Y uno le da tristeza. ¿Sabe qué? Más que rabia, da tristeza porque hay gente todavía tan incauta y tan ignorante que aún pudiendo ver, no ven, aún pudiendo oír, no oyen. ¿Sí? Entonces, todavía hay idolatría en medio del pueblo. Claro, hay mucha idolatría. Y la Torah para ellos es cosa extraña. A pesar de que ellos tratan de imitar como Satanás cosas, aún así no se les ha revelado el Eterno. Y lo más triste, ¿sabe qué es? Que a veces uno dice: Dios mío, a mí no me da tanta rabia con el pueblo, me da rabia con ese pastor. Porque se supone que son pastores que estuvieron en un seminario, botaron no sé cuánta plata para la posterior ir a hablar barrabasadas a un pueblo. Isaías 2 y Miqueas 4 dice: las naciones volverán a la Torá o la ley. Acontecerá en los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados. Y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Yahweh, a la casa de Yahweh de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley de Jerusalén, la palabra de Yahweh. Isaías 7:14, el Mesías de Israel nacerá, una virgen, su nombre será Emmanuel, Yahweh con nosotros. Isaías 9:1-4, promesa del Mesías para la casa de Israel. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandecerá sobre ellos. Multiplicaré la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se gozan cuando reparten los despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque un niño nos es nacido, hijo es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable consejero, Yahweh fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Isaías 10:20, solo un remanente de cada casa se salvará. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con la verdad de Yahweh, el Santo de Israel. El remanente, Isaías 10, 21, 22, 23, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Elohim fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará de justicia, pues el Elohim, Yahweh de los ejércitos, hará consumación ya determinada en la tierra. Entonces démonos cuenta que hay una promesa. Desde que vino Yeshua se estableció una promesa de redención y misericordia, y eso se estableció en el madero y en Hechos capítulo 2, cuando la venía del Espíritu Santo. Entonces démonos cuenta que nosotros ya tenemos que entrar en ese pacto, en esos preceptos, en esos estatutos y en esos mandamientos, para poder entender todo el plan profético que Yahweh tenía establecido desde el momento que Dios utilizó a Moisés para sacar a su pueblo, para traer libertad, hasta nuestro tiempo presente.
Entonces démonos cuenta que cuando dice la palabra que la comunicación como medio de revelación es algo que nosotros no podemos olvidar. Nosotros tenemos que tener las escrituras abiertas, como dice Jeremías 31:31. Después de aquellos días haré un pacto nuevo, no como lo hice con la casa de Israel que la quebrantó, sino haré un nuevo pacto que será puesto en nuestros corazones. Entonces, como ya el pacto está dentro de nuestros corazones, la ley ya no está en tablas de piedra, sino está en tablas de carne. Ya hay una revelación directa, ya podemos entrar directamente al lugar santísimo. Ya no necesitamos esperar anualmente. Ya tenemos un intermediario que es Yeshua HaMashiach, que constantemente está rogando por nosotros en oración y peticiones. Como incienso y olor fragante podemos entrar constantemente a hablar delante de la presencia del Padre, aún hablar con nuestro hermano primogénito. Miren lo hermoso que se puede hacer en este templo vivo. Podemos hablar con el Mesías a través del Espíritu Santo. Y podemos hablar con Yahweh a través de su Espíritu Santo. Entonces, para alguien que de pronto diga, es que yo estoy en este mundo solo, sin propósito y huérfano, hombre, piénselo muy bien antes de usted hablar eso. Porque hay gente que todavía, en pleno tiempo que estamos viviendo, en más de un año de fe, 2 años de fe, decir usted que se siente solo y que nadie lo entiende y que nadie lo escucha, le cuento algo, usted está en el lugar equivocado. Porque si hay alguien que lo escucha, hay alguien que lo consuela, hay alguien que le seca sus lágrimas, hay alguien que le juega sus lágrimas, hay alguien que le escucha todas sus necedades y todas sus bobadas. No es su esposa, ni sus hijos, es el Eterno, Él es el que lo escucha a usted. Y Él, en medio de todas las bobadas que a veces hablamos, ¿qué hace Él? Nos corrige, nos instruye, nos enseña, para la postrer prepararnos para ser aptos para toda buena obra. Entonces, hombre, Yahweh habla y Él espera de ti que tú hables con Él, porque hay gente que en medio de su angustia, miren, es que es tremendo, yo sé que aquí ha pasado eso, en medio de su angustia dice, nadie me escucha. Eso he escuchado yo, es que nadie me escucha, es que en la comunidad nadie está pendiente de mí. Yo, ¿cuánto lleva usted? Pues yo le creo a alguien que llegó hoy. Si alguien que llegó hoy, yo le acepto. Si alguien que lleva un mes, se lo acepto. Si alguien que lleva 6 meses, se lo acepto. Si alguien lleva 1 año, oiga, ya pensémoslo. ¿Qué le está pasando a usted? Preocúpese cómo es su relación con Dios. Porque dése cuenta que todo lo que he leído hasta este momento es porque Dios quiere buscar un pueblo, una persona, un creyente, para Él depositar algo especial en Él. Por eso ese cántico donde dice, heme aquí, envíame a mí. O sea, a veces lo cantamos pero no somos coherentes. Y tenemos que ser coherentes con todo lo que pensamos y con todo lo que sale de nuestra boca. Capítulo 11 de Isaías dice, acontecerá, del capítulo 11 versículo 10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por la gente, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el remanente su pueblo, aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar, Amá, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra. Los 4 confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Capítulo 14:1. Y recogerá Israel, y ellos se unirán a extranjeros y juntarán entonces la casa de Jacob, porque Yahweh tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán todas las familias. Isaías 41. Y consolados, pueblo mío, dice vuestro Elohim. Hablad al corazón de Jerusalén. Díganle, voces, que a su tiempo, que ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Yahweh por todos sus pecados. Súbete
sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved, aquí el Elohim vuestro. He aquí, Yahweh, él vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, y pastoreará suavemente a la recién parida. Entonces, si analizamos hasta este momento, todas las promesas de Yahweh para su pueblo se están confirmando y se han venido confirmando con la promesa de Yeshua. Y la promesa para nosotros, ¿cuál es? ¿O cuál fue que Yeshua estableció en el madero? Primero, hubo un perdón de pecados, una ketubá y un contrato matrimonial. Y segunda promesa que él dio, dijo, porque yo ya no habitaré en templos hechos por manos de hombre, sino habitaré en templos vivos. 1 Corintios 6:19. E ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, ya como somos templos del Espíritu Santo, quiere decir que ya no tenemos que hacer lo que hacía el sumo sacerdote hace más de 3000 años, que tenía que prepararse, entrar al lugar santísimo, hacer una serie de muchos procesos, protocolos, sacrificios y cosas para poder escuchar voz de Dios y darse cuenta todo lo que tenía que hacer. Ahora pasémoslo al tiempo nosotros, lo que Dios quiere hacer, cuál es el plan de Dios para contigo, para con mi vida. El plan de Dios con nosotros es tener una comunión contigo. Uno, Él quiere comunicarle los deseos que tú tienes contigo a través de las Escrituras, pero también confirmado con la palabra del Espíritu Santo, para que a la postrer, tú como instrumento y como boca de vocero de Yahweh, te utilice como instrumento de comunicación para llevar no solamente salvación, sino también llevar, ¿qué? Revelación. Y el texto que yo cogí como ejemplo fue Moisés, para empezar a mover en las Escrituras, para traerlo a la vida presente tuya y mía. Entonces démonos cuenta que todo lo hemos venido haciendo de una manera muy hermosa, pero hay un punto que parece ser que es el punto de quiebre que tenemos que nosotros sanar o restaurar. ¿Y cuál es? Nosotros, para poder comprender todo lo anterior que hemos venido estudiando. Sí, porque todo es bonito lo que hemos estudiado, pero cuando llegamos a la vida personal de cada uno de nosotros, el punto es, ¿tú quieres seguir siendo parte de lo que las Escrituras hablan desde un comienzo? Pregunto por segunda vez, ¿tú quieres ser parte de lo que las Escrituras dicen desde un comienzo para ser tu instrumento? Claro que sí. Entonces, si usted quiere ser parte de eso que dicen las Escrituras, Dios que nos está demandando. Exacto. O sea, porque hasta ahí las Escrituras las podemos recitar fácil, ¿sí? Hasta este momento yo recité todo y los transmití. Ahora si Dios me dijera, bueno, muy bonito Pablo, usted enseñó excelente, ahora usted va a hacer lo que yo estoy demandando que tienes que hacer. ¿Sí? De mí depende, de mi comportamiento hacia Dios, para yo ser un instrumento. Si yo me quedo solo en la letra y no hago atenta nota a todo lo que el Padre me está hablando a través de las Escrituras, Dios no me va a poder decir, ni me va a poder comunicar los pensamientos que Él tiene con nosotros. Porque dice la Escritura, amado, yo tengo pensamientos contigo de bien y no de mal. Y eso es lo que el Padre quiere con nosotros en este tiempo. Pensamientos de bien y no de mal. Entonces, puntos para analizar con lo que estábamos estudiando. Con la necesidad. Yahweh se acerca, Yahweh ve, escucha y responde de acuerdo a la necesidad. Él ya lo hizo con el pueblo de Israel a través de un siervo llamado Moisés. Establece a Moisés, lo prepara y a Moisés le pasa la misma situación. Miramos todo eso, lo leímos, empezamos a ver un panorama bíblico de todo el proceso que Dios quería hacer con cada siervo, pero dése cuenta que cada palabra que transmitían los profetas era por boca de Yahweh sobre la vida de ellos. Ahora listo, pasamos al tiempo de nosotros. Yahweh se acerca, ve, escucha y responde de acuerdo a nuestra necesidad. Le hago una pregunta, ¿Yahweh ya usted le respondió? ¿O no me va a decir que no le ha respondido? Porque Él primero lo hizo con nosotros, ¿cierto? Ya respondió a todo. O le hago una pregunta, ¿usted cuántas cosas tiene que agradecerle a Dios? Todas. Todos tenemos algo que decir. O poco o mucho, pero ninguno podrá decir, yo no tengo nada que decir de Yahweh.
Todos tenemos algo que decir, todo. Primero la salud, la familia, el bienestar, etcétera. Pero el punto aquí personal es Dios qué ha hecho con usted. Porque algunos dirán, mis hijos no han llegado, mi familia no ha llegado. Eso es otro asunto. Estamos hablando del asunto personal primero, ¿con quién? Sí, porque en este barco es sálvese. Exacto, sí. El plan de salvación es sálvese quien pueda, hermano. Sí, porque yo ponía un ejemplo. Si un teatro se está quemando, ¿usted qué hace? Y usted está en medio de ese fuego. ¿Sí ven que uno hace eso? Correr y salvarse. Pues nosotros estamos haciendo eso en este proceso tan duro que está pasando en la tierra. Ya a todos se les habló que hay un fuego. A toda la familia se les habló que hay un fuego y que tienen que salir de ese fuego. Otra cosa es que a ellos les encanta ese fuego, porque ellos creen que ese fuego es supersticioso. ¿Sí? Algún día lo tendrán que ver física y en vivo y en directo, por cuanto desobedecieron. Y dirán algún día, oigan, lo que decía mi mamá, mi familia, etcétera, etcétera, no era una locura, era una verdad. Entonces en su tiempo ellos van a tener que ver lo que no quisieron escuchar por medio de la palabra. Dense cuenta que nosotros por la fe estamos creyendo. Por eso la fe es por el oír y el oír por la palabra. Entonces nosotros entendimos y eso. Entonces aquí estamos entendiendo comunicación, revelación, ver, juzgar, actuar. Y una devolución creativa en el infinito amor de Yahweh. Ya el Padre no está oculto. Ya ha sido quitado ese velo. El llamado a nosotros es transmitir salvación a los demás como instrumentos secundarios. Acuérdense que la cabeza de todo esto, ¿quién es? Yeshua. La cabeza de todo esto es Yeshua. Nosotros somos los instrumentos secundarios para llevar un mensaje a los necesitados y llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces, como somos instrumentos secundarios, como instrumentos de salvación, quiere decir que ya hay una comunicación, una relación y una comunión con el Abba. Y como tenemos esa comunicación y esa revelación con el Abba, quiere decir que constantemente estamos hablando con Él de acuerdo al llamado y a la necesidad. El Padre que está hablando en este tiempo en el lugar secreto, mira la necesidad, mira la necesidad, mira la necesidad. La revelación de lo que nos está entregando con lo que está pasando en la tierra es secundario. Ojo, lo que está pasando en la tierra es secundario. Lo primario es rescatar las almas. Lo secundario es lo que le está pasando a la tierra. Porque seguirán pasando muchas cosas. Y esto no va a cesar. Pero el punto en medio de todo esto es que Yahweh nos está diciendo, hey, estén atentos a lo que yo quiero transmitirles en medio de lo que yo les quiero enseñar. Entonces, la comunicación como medio de revelación me conlleva a todos los puntos que estuvimos estudiando hoy, que Dios nos enseñaba a través de Moisés, cómo fue que Él le acercó, cuál fue la actitud, cuál fue la acción, cuál era la necesidad que había para Moisés haber sido instrumento. De ahí vemos en plan profético a través de Abraham, Isaac y Jacob también, para la postre ver a Moisés, también hablar de un poco de Noé, después hablar de los profetas, hablar de una promesa para el remanente de Israel. Después de venir Yeshua, hay una promesa para nosotros. Ya fuimos lavados, fuimos santificados, fuimos redimidos. Ahora la tarea a seguir como instrumentos de comunicación y revelación es llevar las buenas nuevas de salvación a los que están como en esclavitud y en tinieblas. Eso es lo que nosotros, nuestra tarea primaria es esa, y no ponernos a predicar, ya viene Yeshua, ya viene, ya viene. No, hombre. El punto aquí es traer y llevar plan de salvación, porque no se sabe el día ni la hora, como muchos están jugando a poner fechas, días y horas. Y el mismo Yeshua lo dijo, ni el día ni la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles, para ponernos a decir que con una guerra de Rusia, Ucrania, ya se vino Yeshua por eso. Entonces, ¿por qué no se vino en el 43, en la Segunda Guerra Mundial? Si hubiera podido venir en el 43 cuando fue Hitler, cuando esas guerras de esos países, que fue una guerra violenta. Lo mismo, entonces démonos cuenta que nosotros no podemos caer en la mentira y no podemos caer en ese tipo de estigmatismo o en ese tipo de emocional de que ¿qué va a pasar ahorita? No, pues no, se agarra Rusia, esto, lo otro. No, hermano, nuestra preocupación es salvar almas y orar por la paz. No es más, no se ponga usted
No, a jugar a cosas que no son, ni se ponga a hablar lo que Yahweh no le está hablando a usted. No jueguen con ese tipo de cosas. Porque poner palabras en la boca donde Dios no las ha puesto, ¿es un qué? Es un peligro. Como hablaban antiguamente los falsos profetas. Y Yahweh ha dicho, cuando Yahweh no ha hablado, nada. Entonces tengamos mucho cuidado con ese tipo de cosas y no volvernos supersticiosos. Aleluya. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias al Eterno por esta hermosa mañana de Shabbat.